tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva edición de Paranormal Podcast. Yo soy Samantha Cruz. Y yo soy Daniel Trujillo. Hoy nos adentraremos en un viaje fascinante a través de la historia, la cultura y el misterio de un lugar peculiar, un cementerio. Pero antes de sumergirnos en este mundo, les tenemos una sorpresa muy emocionante. En el programa nos acompaña un invitado muy especial y muy querido, es el maestro José Chávez. Exacto, Samantha. Estamos encantados de tener al profesor José Chávez aquí con nosotros. Nos ayudará a descubrir los secretos y las historias que yacen entre las lápidas de este lugar tan emblemático. Estamos aquí en el cementerio municipal de Tlajomulco, en el cementerio viejo que tiene sus orígenes a poco tiempo después del inicio del movimiento de independencia, 1812. Se quitan los cementerios del centro de Tlajomulco por una pandemia. Fue necesario que estuviera lejos de la población para que la gente no se contagiara. Las primeras tumbas de este cementerio están desaparecidas, no había interés de que fueran monumentos funerarios. Hay algunas lápidas en esta zona que todavía sobreviven, pero son estamos aquí en 1892. Que es uno de los hombres más ricos de Tlajomulco, Trinidad Rivera, que su familia y él fueron dueños de la actual Casa de la Cultura, que se reconstruyó en su forma original en el 85 como tal, pero era la forma que tenía la casa, que se encontraba en ruinas. En los 80 la volvieron a reconstruir en su forma actual. Y para mí este personaje es importante porque pues fue una familia muy importante, muy rica de Tlajomulco. Su hija Adela le heredaron mucha fortuna y murió en pobreza extrema porque cuidaba perros, recogía perros de las calles y les daba leche, carne, compraba en las carnicerías mucha carne y pues acabó toda su fortuna en perros. Terminó durmiendo por la central camionera vieja recién inaugurada, que es cuando murió, envuelta en periódicos. Adela García se casó también con un presidente municipal. Es muy interesante la vida de Adela. Su hermano fue presidente, su hermano fue cura. La familia como tal es muy interesante para la historia. ¿Usted cree que mantener un cementerio histórico puede ser algo difícil? Sí, porque hay personas que abandonan sus tumbas o que ya no se conocen a las personas que eran dueñas de esa tumba, y los gobiernos a veces tienen que vender el espacio a otras personas, y es por eso que se han destruido algunas de ellas. Además, pues la maleza, sí, debe ser difícil. ¿Hay monumentos o culturas de arte de cementerio que destaquen? Hay tumbas importantes de personajes como Flaviano Ramos, como Pedro Salcido, simbólicas de tradiciones de brujos, Concha Barrena, Julián Mejía, políticos, Pedro Parra, personajes como todos los pueblos. ¿Usted ha experimentado alguna presencia paranormal o algo? No, yo no tengo esa facilidad para... sí he conocido personas. El encargado del panteón que estaba antes era muy sensible a este tipo de cosas. Y él aconsejaba, le aconsejaron los que se encargan de los cementerios que tienes que
maltratar a los ataúdes y muertos que van llegando, decirle, hijo de tal por cual, yo soy aquel que mando, yo soy aquel que te cuido, yo soy el que limpio las lápidas, conmigo no te metas, porque yo soy el encargado y voy a ver también por el bienestar de tu tumba, así que no te estés manifestando tanto. Los primeros cementerios de la época colonial son de los atrios de los templos. El templo del hospital, a un costado había un gran cementerio que lo registran los archivos del ayuntamiento, los archivos municipales, y obviamente también el cementerio que era del atrio del convento, el convento que fue uno de los 4 más importantes de la Nueva Galicia, estaba aquí en Tlajumulco. Ahí se preparaban los frailes franciscanos, llegaron a ser alrededor de 20 estudiantes y este convento tenía su cementerio. Sobre el origen del cementerio, con las reformas borbónicas también había una línea higienista y de mucha atención a las poblaciones, de que tuvieran empedrados, que no se levantara el polvo y que los cementerios no estuvieran en los centros de la población. Entonces estas disposiciones de los reyes a finales de la época colonial influyeron mucho para que los cementerios estuvieran fuera de las poblaciones. Y Tlajumulco no quedó fuera, aunque no precisamente sacaron el cementerio cuando estábamos en el dominio español. Podríamos decir que sí, porque si fue en 1812 fue el inicio de la independencia, pero estaba todavía esta influencia de las reformas borbónicas. ¿Existen proyectos aquí del cementerio de Tlajumulco para restablecer las tumbas que ya están muy deterioradas? Desconozco por los proyectos que tenga el ayuntamiento, pero al menos han conservado estas que son del siglo XIX, y bueno, eso se les debe de reconocer porque estamos frente a un monumento funerario, una de las tumbas más hermosas. Es un estilo neoclásico de época del porfiriano. Bueno, sabemos que el neoclásico recuperan las formas de los griegos y de los romanos. No es por tanto el original, pero estuvo muy en boga en Tlajumulco durante el siglo XIX. De hecho, pues el templo de San Antonio de Padua es el estilo neoclásico, que todavía era una influencia importante de la arquitectura. ¿Tienes alguna historia o anécdota de este lugar? Pues estaba la tumba del niño de las canicas, un niño al que le traían siempre juguetes, y los juguetes al día siguiente amanecían desparramados o regados alrededor de la tumba. Julián Barrena comentaba que la gente sigue haciendo brujería y va a las tumbas de los brujos a pedirles como entidades reales. Y luego por aquí hay una tumba de unas niñas que se aparecían, por acá una persona que también sin cabeza. Creo que sí hay ciertas zonas, y precisamente en este lugar aquí está la Llorona, la tumba de una mujer que es la Llorona de Tlajumulco, que murió ahogada y que se manifestaba. Y allá hay una tumba sobre un italiano, Dalí, que fue de los primeros que trajeron esta iglesia cristiana que está atrás del templo del hospital. También es otro personaje que vale la pena estudiarlo, que dicen que te lo enterraron con dinero. No sé si la tumba ya ha sido saqueada. Tumbas que me interesan, pues es muy grande la figura de Pedro Parra, que nos dejó centro de salud, la casa hogar actual del DIF, nos dejó la carretera, la carretera, al menos el trazo, después se empedró a las cuatas,
donó terreno, regaló terrenos para esta vía corta a Guadalajara, hizo el mercado, habilitaron la plaza. Una época donde no habían recursos y hizo muchísimas cosas, muy digno que tenga una avenida. Flaviano Ramos, que nos dejó el templo hermosísimo de San Antonio de Padua, la reconstrucción total y la belleza actual como la conocemos, las torres, el pórtico, los adornos, los acabados del interior, el altar. Pedro Salcido, que nos dejó una escuela, el profesor Crescenciano Hernández, que nos dejó un legado de los mejores maestros y una época muy comprometida de los maestros. Julián Mejía, que es increíble, ese personaje brujo que primero se convertía en tecolote y después lo cancelaron, le impidieron seguir convirtiéndose en nahual tecolote y se terminó buscando la hermandad de un burro, ya se transformaba en burro pues cuando lo vetaron pues los demás brujos que lo cancelaron, pero es uno de los personajes interesantísimos del cementerio. La tumba de Eugenio Zúñiga es nuestro revolucionario que Tlajomulco lleva su nombre desde 1939 y habían más revolucionarios que identificaba el encargado del panteón que murió hace 3 o 4 años. Recuerdo que hablaba también de un señor Margarito y deben de haber más, pero este hombre sí reconocía las tumbas de los revolucionarios. Yo solamente identifico la de Eugenio Zúñiga. Tengo mucho respeto a los cementerios porque hay mucha energía y los muertos no se han ido del todo y están aquí de alguna manera, y es normal que la tierra de cementerio siempre te trae problemas. Hay que sacudirla y cuando salgamos del cementerio hay que también sacudirnos porque a veces se nos canchan y se van con nosotros. No se recomienda ni llevar plantas de estos lugares ni objetos que se encuentren, a menos que estés trabajando magia negra, pero tendrás tus consecuencias y como un boomerang se te va a regresar. Pero si buscas, por ejemplo, a alguien que murió en un accidente y buscas algo metálico de su tumba y lo llevas y lo pegas con imán a las personas que tienen un vehículo, le vas a hacer mucho daño a esa persona. Es una energía muy fuerte, podría decir que hasta mala los objetos. Pues hay que respetar este lugar y hay que a lo mejor ni siquiera tenemos hasta el descuido de no pedir el permiso de entrar aquí y no mentalizarnos que nos cubrimos con alguna luz o algo y dejamos abierta la posibilidad de que se nos peguen cosas porque no sabemos prepararnos para llegar ni para irnos de este lugar. Y pues le agradecemos que pues haya venido a ayudarnos con nuestro proyecto. A la orden, muchas gracias. Y pues con eso llegamos al final del podcast paranormal. Ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes.